Hoy, en Toma el Pulso, nos acompaña una mujer que está transformando la forma en que entendemos la salud. Fisioterapeuta, osteópata, creadora del método bioarmonización y autora del libro El faro de tu interior. Belén lleva casi 2 décadas acompañando a personas, especialmente a mujeres, a reconectar con su cuerpo y su propósito. Bienvenida, Bienvenida. Belén, qué alegría de tenerte aquí con nosotras. Gracias. Pues un placer inmenso. La verdad es que me siento afortunada, privilegiada y honrada de estar aquí en este espacio con vosotras, que me encanta este proyecto que veo que tiene mucho futuro y es muy necesario. Así que para mí es un placer y desde la gratitud absoluta. Ay, qué Gracias, bonita. Belén. A ver, Belén, cariño, desde ya más allá de tu currículum, ¿vale? ¿Qué es lo que te llegó a llegar a este punto que estás hoy en día en tu trabajo, en tu profesión, en todo esto? Pues la verdad es que creo que ha sido al final pues un camino, ¿no? Han pasado muchas cosas en la vida que me han ido llevando poco a poco a donde actualmente estoy y creo que al final todo pasa por algo y todo lo que me ha pasado, todo lo que he vivido, pienso que ha tenido que ser así para que hoy en día esté en este lugar y con esta visión de la sanidad y la salud que promuevo, que divulgo, en lo que creo y lo que veo también que funciona. A ver, yo aparte de mis estudios académicos, como bien habéis dicho, como fisioterapeuta, posteriormente como osteópata, pues me fueron pasando una serie de circunstancias. Lo que quizá más me marcó fue la enfermedad de mi madre, que enfermó con un tumor cerebral, fue diagnosticada de un cáncer. Y la sorpresa es que a priori ese cáncer no era muy agresivo, nos daban esperanza de vida pues, como cualquier otra persona, decían que ella iba a envejecer, que eso no le iba a limitar, pero ya empezó un poco pues, con esa medicina tradicional, con la radioterapia, con la quimio y, bueno, a la revisión anual, ese cáncer que en principio era de crecimiento lento, de pronto era el más agresivo que había, con peor pronóstico, nos dieron pues eso, pues apenas 4 años de esperanza de vida como mucho y eso a mí pues, la verdad que me impactó mucho, me chocó y fue cuando fue ese punto de inflexión que me hizo intentar buscar otras cosas, un porqué, porque como que de repente no entiendes nada. En cuanto a la alimentación, ella se cuidaba, era una mujer sana, tenía 56 años y no fumaba, no bebía. Y claro, era como que nada me cuadraba de lo que yo había estudiado en principio. Entonces, por ahí indagando es cuando descubrí pues, al doctor Hammer, que entonces aún vivía y todavía vi muchos vídeos de él, entrevistas, me encantó esa nueva medicina germánica que él promovía y me encajaba mucho porque él ya hablaba de que las emociones, los impactos, esos shocks traumáticos que no esperas, cómo pueden llegar a enfermar, incluso a producirte enfermedades tipo cáncer. Y como que eso me encajaba mucho por cosas que estaban pasando en el entorno familiar, me cuadraba. Entonces, eso fue un poco ese despertar y el decir, es que es importante que tengamos en cuenta nuestro estado emocional, cómo puede llegar a influirnos para ayudarnos a sanar y cómo puede influirnos a enfermar. Entonces, por ahí, creo que ahí empezó mi camino a hablar de esto, de lo importante que es que nos cuidemos también emocionalmente, energéticamente, espiritualmente, porque así estamos de alguna manera evitando la enfermedad. Entonces, creo que eso hizo ese cambio en mí como sanitaria de no querer solo tratar la enfermedad cuando ya está instaurada, sino que intentemos no enfermar, o sea, que valoremos el estado de salud y que lo que intentamos es conservarlo, no solo paliarlo una vez que ya esté instaurado, porque es más difícil también aparte. Pero bueno, sí que también una vez que ya esté nosotros una posible enfermedad o posibles síntomas, entender lo que quieren decir, el mensaje que nos está trayendo, para cambiar a veces también cosas en la vida, ¿no? Ciertos hábitos o ciertos patrones que realmente es lo que nos está haciendo enfermar y que podemos también ayudar mucho a recuperar ese estado de salud cuando lo entendemos. Belén, ¿quién es Belén realmente después de todo esto? Pues la verdad es que no lo sé. Creo que Belén al final es como una suma, ¿no? De muchos factores. Actualmente, pues eso, tengo esa rama sanitaria que soy consciente que también está en mí desde bien pequeña, porque yo de pequeña iba a los scouts
y yo era la encargada del botiquín, siempre me ofrecía voluntaria para ir al botiquín. Entonces te das cuenta de que al final ese propósito, ¿no?, innato, esa vocación de servir y de ayudar, ya me venía de pequeña. Pero luego también tenía muy desarrollada la parte creativa porque siempre me ha encantado dibujar, pintar, eso también lo estoy desarrollando mucho. Y creo que eso también es lo que me va a crear como este método propio, porque me siento como más, no sé, más satisfecha a no limitarme solo a lo que me han enseñado a nivel académico, con protocolos. Ante esta lesión hay que hacer esto, te limitas, no puedes tú aportar nada. Eso para mí también es insuficiente. Es el poder también cada uno con su paciente individual crear su propia terapia, lo que a esa persona necesita. Eso también me motiva un montón y veo que al final es lo que cada uno necesita, algo individualizado para cada persona en cada momento de la vida, con cada enfermedad y con cada circunstancias que le rodean. Entonces, por ahí me viene esa rama sanitaria, creativa, desde la niñez. Y luego, bueno, pues a día de hoy además también soy madre, pues eso pasé también ese duelo de mi madre, por desgracia o quizá porque tenía que ser así, a lo mejor fue por suerte. Mi madre justo falleció cuando mi hija cumplió 1 año. En el mismo cumpleaños de 1 año de mi hija es cuando perdí a mi madre. Claro, eso para mí fue una montaña rusa emocional. Eso derivó en un estado de ansiedad, porque mi padre, pues, al enviudar tampoco llevó bien ese estado de viudedad. También enfermó con una enfermedad autoinmune que a día de hoy todavía arrastra. Y bueno, pues entre muchas cosas, yo vi que de repente no llevaba yo las riendas de mi vida. El estrés, la ansiedad, ese agobio se estaban apoderando de mí. Por ahí fue cuando di con el yoga. Por suerte conocí el yoga como una herramienta para volver a mí, para encontrarme con la respiración, con entenderme, con el estar en el aquí y en el ahora. Y empecé a adquirir herramientas de ese tipo, de saber respirar, de saber frenarnos, de saber un poco, pues, escucharnos. Porque una cosa también que para mí ha sido muy curiosa es como yo he sido capaz, gracias a mis aprendizajes y tal, a escuchar a mis pacientes, a ver sus lesiones. Incluso yo también estudié terapia craneosacral, que ahí escuchamos el ritmo cefalorraquídeo, cuando hay un bloqueo. Yo noto si fluye o no ese líquido cefalorraquídeo en un paciente, pero sin embargo era incapaz de sentirlo en mí misma. Entonces ahí me di cuenta de ese grado de desconexión que tenía yo hacia mí misma. O sea, cómo podía escuchar a otra persona y no escucharme a mí, a lo que yo necesitaba, a lo que mi cuerpo me estaba pidiendo. El yoga me ayudó mucho a eso. Y bueno, pues a día de hoy pues practico yoga, desarrollo esa parte creativa, dibujo, hago cuadros, hago muñequitos también de parte, y estoy empezando también a bailar, estoy retomando la danza, sin perder el yoga, que es imprescindible. Y bueno, aparte, pues eso, también soy madre, mi hija ya tiene 13 años, luego tengo también un niño de 11, ahora están en esa edad preadolescencia, es otra etapa de la vida, donde tengo mi estrés, mi saber estar. Entonces, creo que es muy importante en cada etapa el no perdernos y tener esas herramientas que nos ayudan a estar, digamos, en equilibrio, en un equilibrio emocional, físico, con una balanza entre lo laboral y lo personal, no volcarnos solo en esa área laboral y dejar de lado esa parte familiar, porque es importante que las dos vayan un poco en equilibrio. Y ese es como mi punto actualmente, intentar buscar siempre esa balanza y promover eso, porque creo que eso es lo que nos ayuda a estar en salud, que para mí cada vez tener salud es más sinónimo de tener libertad de ser como realmente somos, de vivir en coherencia con nuestra esencia, y eso al final, pues eso es libertad, es bienestar, es salud, todo va de la mano. ¡Ay, qué maravilla! Pues mira, una descripción así intensa nos ha hecho, maravillosa. Digamos que todo este camino que tú recorres desde la fisioterapia convencional y que vas incorporando nuevas herramientas, podríamos decir que desde ahí, o cómo nace este proyecto de bioarmonización y qué ofreces dentro de este proyecto que no se suelen ofrecer en otras terapias. Sí, pues eso también fue, digamos, otro punto de inflexión, porque creo que eso, que al final la vida está llena de varios puntos de inflexión, y quizá el detonante fue cuando vivimos la pandemia, cuando vivimos el confinamiento. Para mí ahí también fue un punto de inflexión, porque
Yo, como he comentado, a raíz de lo de mi madre sí que empecé mucho a leer, a indagar, a descubrir esa medicina germánica, la descodificación biológica, terapias también energéticas y demás, pero lo tenía como algo personal, como algo para mí, como una herramienta, un tesoro propio, pero no me atrevía a exponerlo ante mis pacientes, por ese miedo al que dirán, no solo los pacientes, sino otros compañeros profesionales de la salud. Yo venía a un fisio y ahora me está hablando aquí de energías o me está hablando de mentalidad, ¿no? De paso voy al psicólogo, ¿no? Entonces, ese miedo me hacía tenerlo como un tabú, como una herramienta mía, para mí solamente. Y lo que pasó en el confinamiento, al tener que cerrar mi clínica presencial, pues empecé a ver que tenía también que empezar a ponerme las pilas en el mundo digital, porque yo, como siempre he trabajado con las manos a nivel presencial, pues la verdad es que para mí todo esto era un gran desconocido y dije, me tengo que poner las pilas, porque al final no es que sea el futuro, es el presente. Estamos en la era digital y no lo podemos quedar atrás. Y de ahí, pues, Nunca mejor dicho. Claro, también el no tener que, no poder ir a trabajar porque estaba la clínica cerrada y tal, pues al final entré en una formación de escucha corporal activa, que era un poco pues también recordar todo eso de la biodescodificación, y dije, bueno, aunque yo tenía ya mis bases, voy como a reciclarme, voy a ver si hay algo nuevo o si dicen lo mismo que yo tengo visto, porque a veces también hay distintas versiones, distintas vertientes, y mi sorpresa fue que mientras realizaba esa formación me quedé afónica, tuve una afonía, un poco sin causa aparente, yo no me había constipado ni nada, y de repente perdí la voz. Claro, desde la descodificación biológica, eso sabemos que es como que tú tienes un mensaje que no lo estás transmitiendo, entonces tu cuerpo pues te deja sin voz, porque pues, si no lo vas a decir, pues no lo digas, ¿no? Yo lo entendí así. Claro, entre que estaba haciendo ese curso, como que era algo en lo que yo creía, yo ya estaba poniendo en práctica en mí misma. Cada vez que algo me dolía, intentaba entender por qué era. Dije, pues ya está, llega el punto en que tengo que abrirme, tengo que empezar a contar esto, y por ahí abrí mi cuenta de Instagram, que es la que tengo a día de hoy para todo esto. Y claro, la sorpresa es que tuvo muy buena acogida, que la gente empezó, oye, me encanta, gracias por atreverte, te felicito. Claro, yo pues ahí fue cada vez pues diciendo, oye, pues tampoco está tan mal. Y ya empecé luego también, cuando ya pudimos volver a trabajar en lo presencial, pues a mis pacientes también en la clínica también lo empecé a ir, lo fui introduciendo. Y lo mismo, mi sorpresa es que la gente lo agradecía, pero que muchos también estaban abiertos a eso. Era como que estaban esperando al que alguien también introdujera esa parte más integrativa. Entonces, pues claro, cada vez me he ido sintiendo más cómoda, me voy mostrando. Me he dado cuenta que también para mí esto es como un reto, porque yo realmente he sido y soy tímida y siempre me ha podido mucho ese qué dirán, ¿no? Ese miedo al qué dirán, que es algo que me he dado cuenta que me viene también heredado. Mi madre tenía mucho el que dirán, mi abuela materna, yo lo recuerdo, que fijaros, mis abuelos tenían una furgoneta, pero una furgoneta de esas de cargar sacos de almendras, no era una furgoneta de altos lujos. Y mi abuela, la mujer, no se ponía delante, no se sentaba en el asiento de delante, por si le decían, por si era algo así como muy ostentoso. Ella iba detrás como escondida. Que yo decía, pero... Entonces lo veía así como sin sentido ninguno. Pero claro, cuando empiezas a analizar todo esto, el padre de mi abuela murió en la época de la guerra. Entonces yo entiendo que ella a lo mejor vivió una época en la que tuvo que esconderse por algo. Ella a lo mejor tuvo que vivir escondida por miedo a que pasara algo. Entonces por eso a lo mejor ya no se mostraba. Pero claro, eso ha ido calando, calando. Mi madre también era ese miedo al que dirán, ese querer hacerlo todo bien para que nadie hable de ti. Y de alguna manera, aunque yo en ellas lo he visto y a veces lo he reprochado, es muy fácil decir, mamá, pues si la gente que te quiere hablar mal de ti o te tiene que dar igual lo que digan los otros, es como fácil decirlo, pero luego te das cuenta de que a ti también te afecta y a ti también te domina. Entonces, yo por eso me costaba mucho mostrarme en las redes, y el ir haciéndolo, pues al final es como todo, cuanto más lo vas haciendo, pues más soltura vas cogiendo, y veo que también es como una terapia para mí, que me está ayudando a ir soltando ese miedo al que dirán, ese querer hacerlo todo bien. Al final, pues somos como somos y nos mostramos como somos, y habrá gente más afín y habrá gente menos afín, pero no pasa nada. Al final, eso también es la libertad, al final eso también consiste en ser libres. En tu método de la biohormonización, ¿qué dirías, así como para que quede sencillo, claro, cuál sería la diferencia con otra terapia? O sea, ¿qué es lo que distingue realmente esta terapia tuya? Pues
de hecho, la palabra en sí, aunque cuesta a veces también pronunciarlo y entenderlo, lo indica. Para mí, bioarmonización es como algo biológico, o sea, algo natural, algo que todos tenemos, intrínseco, todos tenemos esa capacidad de buscar esa armonía. La armonización es como esa búsqueda de equilibrio, esa búsqueda del equilibrio natural que cada uno tenemos. Al final es verdad que el equilibrio tampoco es un punto fijo que alcanzas y ya lo tienes. Sabemos que siempre es como un vaivén y hay que ir buscando esa armonía, ¿no? A ese punto equilibrado es como buscar la armonía de que nunca sea un exceso de algo ni un defecto de algo. Entonces, esta búsqueda de la armonía en uno mismo para mí es la bioarmonización y hace referencia a todos los aspectos de la vida. Como decía antes, tener ese equilibrio entre lo profesional y lo personal, ese equilibrio entre nuestra parte de energía más masculina y más femenina, es decir, pues no hacernos de menos, pero tampoco ser como muy prepotentes, o no estar solo en la parte esa económica y dejar de lado nuestra parte creativa o de disfrute, ni tampoco estar solo en esa parte ilusionista de disfrute, pero no tener unas bases asentadas que luego te puedan sostener con una economía que es necesaria. Entonces, siempre ir buscando ese equilibrio, incluso también en nuestra faceta de niño, ilusionado, juguetón, pero de la mano de nuestro adulto también, pues como decía, sensato, que te sostenga. Es como buscar siempre esa armonía entre todos los planos de la vida, porque al final sabemos que hay polaridades en todo, desde las células, que está lo positivo, lo negativo, el yin y el yang, como decía, lo masculino y lo femenino, y al final no es una cosa buena y una cosa mala. Lo ideal es que haya un equilibrio, una balanza. Entonces, en eso consiste esta terapia. No es solo buscar un dolor y tratarlo sin más. Es ver qué puede estar produciendo ese dolor y de qué manera poder solventarlo, pero desde la raíz. Claro. Porque a los efectos, digamos, como para hacerlo un poco gráfico, en un paciente, ¿cómo le combinas entonces ciencia y espiritualidad, donde ambas dos aparentemente por lo que estás y cuerpo, ¿no? Porque está todo ahí, ¿no? Pues, ¿cómo lo combinas en tu trabajo? Pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, aunque como decía, es todo muy personalizado porque cada persona necesita algo diferente, pero por poneros algún ejemplo que me ha pasado. Yo en la clínica presencial sí que trabajo realmente con un trato 1 a 1, una sesión bien este trato, y lo que hago es incorporar esa parte también de la escucha corporal, que les digo, pues mira, el dolor del hombro, pues aparte de, a lo mejor te has hecho daño jugando al pádel o llevas mucha sobrecarga de trabajo, pero si llevas mucho tiempo tratándolo, no se termina de ir o cada 2 por 3 vuelve, a lo mejor también representa otra cosa, ¿no? A lo mejor es algo que crees que eres incapaz de alcanzar. Según el lado, es más en la parte laboral o es más en la parte familiar. O sea, recuerdo un caso, pues una persona que quería ser madre, pero recientemente había perdido, ya no estaba con su pareja, entonces era ese, llegaría a ser madre o no, porque la edad también no va pasando. A veces va un poco también por ahí. Y luego ya las personas, ahí les comento esa parte de escucha corporal, de descodificación biológica, y si ellos mismos saben por dónde van los tiros y ya cambian cosas, ya notan los beneficios. Pero hay veces que es algo más profundo. Ha pasado también personas que sí que es algo que ya llevan mucho tiempo, que por mucho que yo les diga, pues a lo mejor es que eres muy perfeccionista y tienes que soltar ese perfeccionismo, que no te hace bien, te dicen, vale, lo sé, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo soltar ese perfeccionismo. Yo sé que soy así y no quiero ser así, pero no me sale de otra manera. Entonces, ahí ya sí que pasamos a hacer ese proceso de acompañamiento personalizado, que ya no es solo una sesión, es un acompañamiento, un programa, que ahí ya indagamos en el por qué eres así, qué te ha llevado a ser así. Nos remontamos, pues, a veces a cosas que has podido vivir en la infancia, incluso, como decía, en pues, tus abuelos o tu madre, cómo vivió el embarazo. Entonces, ver qué pudo pasar para que a día de hoy tú seas así y eso no te impida, o sea, eso te impida poder gestionar las cosas de otra manera. E intentamos trabajar todo eso trabajando desde el subconsciente, pero también desde ese llevarlo al cuerpo, desde ese sentir cómo se siente tu cuerpo, qué tienes que cambiar en tu cuerpo, en la postura, para que eso se asiente bien. Al final también luego hay que llevarlo mucho al cuerpo para que no se quede solo en un pensamiento, que sí que es verdad que no distinguimos la realidad de la ficción, ¿no? Pero si lo asientas en el cuerpo, se graba esa nueva realidad para ti y es como que vas adquiriendo herramientas
para poder afrontar la vida de otra manera, de cómo realmente te gustaría afrontarla, que no es otra forma que como tú realmente eres. Porque como yo digo, no es mejor ni peor, como en este ejemplo, ser perfeccionista o ser más pasota. Lo que pasa es que en tu esencia, tú a lo mejor realmente eres perfeccionista, entonces no te hace daño el ser así, el ser estructurado, el tener todo bien, pero a lo mejor tú en tu esencia no eres perfeccionista, a lo mejor tú en tu esencia realmente te da un poco más igual, eres como más, te adaptas más a las situaciones, pero como te han inculcado, te han enseñado, te han machacado tanto, a lo mejor no conscientemente, a lo mejor solo en lo que tú has visto como ejemplo, pues luego actúas como un perfeccionista, pero eso sí que te hace daño, porque en tu esencia no es realmente esa la forma de ser o de ejercer. Entonces ya eso, ya buscamos saber de dónde puede venir, lo que hace que no puedas cambiar tu actitud ante la vida en ciertos planos. Luego también trabajo mucho con la postura. Lo de la postura es una pasada también cuando entiendes la postura corporal, lo que te está diciendo, nuestra postura corporal habla claramente. Entonces, entiendes lo que está diciendo y también aprendes a cómo cambiarlo, porque a veces cambiando la postura ya te cambia mucho también cómo afrontas una situación, una decisión, y eso también tiene que ver con la energía en el campo del plano vital. Entonces, pues trabajamos un poco todo eso, la energía, la postura, las memorias traumáticas, cada persona, como digo, según lo que necesite. Y con todo esto que nos estás contando, que es súper interesante, la verdad, porque es muy completo, ¿qué resultados han tenido tus pacientes? O sea, ¿qué dirías que han obtenido Pues, ellos? la verdad es que yo misma me sorprendo de los resultados, porque cuando luego me dan los testimonios y luego los escucho, digo, es que es por aquí, porque me siento tan realizada pudiéndoles ayudar con lo que yo he transitado, porque al final es algo que yo he transitado. Por eso lo hago con tanta alegría, ¿no? O con tanta seguridad, porque yo he pasado por ahí y a mí me ha funcionado. Entonces, pues lo bueno es que muchos me dicen, me siento más feliz que nunca. Me dijo, he vuelto a mis 18 años. La gente me dice, por fin soy libre, o sea, me siento en libertad. Ya no es solo, ya no me duele X, que también, pero aparte de ya no me duele X, es como que he cogido las riendas de mi vida. Como que ahora tengo herramientas, como me decían también. Yo sé que la vida al final está llena de altibajos y no significa que porque ahora estoy bien voy a estar siempre bien. Sé que luego puede pasar otra circunstancia en la vida que me ponga a mí pues en una tesitura complicada, pero gracias a esto tengo las herramientas para escucharme, para ver realmente qué camino coger, cómo afrontar esto. Entonces te sientes como de esa manera empoderado, ¿no? De poder coger las riendas de tu vida como tú quieres, que realmente como tú eres. Vale, vendría a ser lo que hablas de habitar el cuerpo, ¿no? Exacto. Aprender a escucharnos y como decía antes, que era fácil para mí ver a otra persona lo que le pasaba y sin embargo en mí misma no. Entonces lo bueno es que aprendamos a vernos a nosotros mismos, a escucharnos a nosotros mismos y también me gusta mucho decir a empezar a caernos bien a nosotros mismos. Eso está bien, ¿eh? Eso está súper bien. No hablarnos mal. Claro, es como... Al final, lo único que tenemos que querer de manera incondicional es a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo tendrías que ser, hacer, a que darle más tiempo, más lugar o más espacio para caerte bien? Entonces, es por ahí. Totalmente. ¿Qué señales dirías que ignoramos? O sea, ¿cuáles serían esas señales que tendríamos que escuchar cuando va a aparecer un dolor crónico? Previamente, me refiero. Pues yo creo que el problema de hoy en día, y cada vez va a peor y va a ir a peor, es que como que parece que el tiempo va cada vez más deprisa. Entonces, como queremos hacer muchas cosas y en poco tiempo y no nos da tiempo, y el problema es que ahora no queremos atender realmente al dolor, queremos que se nos quite para seguir con lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que el problema es ese, el no darnos ese espacio y tiempo para realmente pararnos y decir, pero vamos a ver, ¿yo realmente quiero hacer esto o no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque al final es que tengo que hacer esto, que si no, no llego al final de mes o tengo que entregar esto. Entonces, no me puedo parar a pensar en por qué me duele. Me tomo pues un analgésico o voy al fisio o tal para seguir en esa rueda de velocidad y poder llegar a lo que se ha impuesto o a lo que yo misma me he propuesto llegar. No, a veces tampoco nos lo impone nadie, nos lo imponemos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que cualquier síntoma, cualquier dolor te está avisando de algo.
sé que al final también es complicado y hay veces pues que hay que recurrir a la medicación, hay que ir al fisio o hay que ir a donde haya que ir, al podólogo, al psicólogo, donde sea necesario, cualquier terapeuta que nos pueda llevar a llevarlo de la mejor manera posible. Pero eso no quita para que aparte indagues en el por qué ha podido venir eso y qué te quiere decir. Yo tampoco soy partidaria de que la gente sufra y si tenemos estas ayudas para no sufrir, pues bienvenidas sean. Pero no tapes el síntoma y no hagas nada, porque al final te va a volver o te va a volver peor y es lo que pasa. Entonces, creo que eso, que el problema es la falta de tiempo y que queremos cada vez las cosas más rápidas, más inmediatas y eso pues va en nuestra contra. Claro, estamos como disociados, ¿no? Y en esto, queríamos saber qué relación encuentras entre migrañas, tensiones, bloqueos emocionales. Pues las migrañas en principio, aunque también cada caso al final también habría que verlo con determinación, pero en principio una migraña te está hablando de que hay algo a lo que le estás dando muchas vueltas, hay algo que estás ahí dándole muchas vueltas, entonces es toma una decisión o va contigo o no va contigo. Entonces como algo que estás ahí rumiando, dándole vueltas, entonces al final pues te duele la cabeza porque llevas mucha pesadez ahí de algo que te incomoda, puede ser pues una situación familiar o en el trabajo, con algún amigo, algo que está ahí, pero tampoco haces nada por cambiarlo. Entonces también lo que se suele decir, cuando algo te incomoda pero no haces nada por cambiarlo, al final lo estás eligiendo. Y la migraña suele hablarnos de eso. Maravilloso. Sí. Totalmente. Claro. Y la tensión, por ejemplo, cuando hay tensión, cuando hay rigidez, tensión muscular, dependiendo de la zona del cuerpo también refleja algo, ¿vale? Lo que sería el cuello, que va más relacionado con la migraña, el cuello es fácil, o sea, el cuello al final está uniendo la cabeza con el cuerpo, entonces se dice que es la unión entre el pensamiento y la acción. La cabeza es la que tiene pensamientos, como decía antes, si siempre estás pensando lo mismo y dándole vueltas, te duele la cabeza, pero si además tú tienes claro algo, pero no tiene nada que ver con lo que al final acabas haciendo o diciendo, piensas una cosa y haces otra, al final también se tensa el cuello, porque el cuello está uniendo ese pensamiento a esa acción. Cuando hay rigidez, que sería cuando hay tensión, normalmente es eso, porque somos muy autoexigentes con nosotros mismos, siempre es con uno mismo. Somos muy autoexigentes, somos muy rígidos, ¿no? Como queremos hacerlo tan bien que al final no sabemos cómo hacerlo, lo hacemos justo de la forma en la que no lo queríamos hacer, pero porque lo queremos hacer bien. Entonces somos pues, perfeccionistas, autoexigentes. Sin embargo, cuando hay gente que a lo mejor es muy laxa, hay zonas débiles, hay hipotonía muscular, eso se asocia a lo contrario, es gente que se adapta mucho, pero le falta personalidad, que a lo mejor son los que tienden a pasar por el aro por no discutir. Pero yo soy siempre el que me adapto por no discutir o por no tal, no digo nada, o mejor me callo. Entonces, esa gente tiene que reforzar un poco el tono muscular y coger también un poco pues, esa postura de poder también dar tu opinión. O sea, entonces, por ahí va un poco también. Cada zona del cuerpo, según su función, nos está hablando de algo y también dependiendo de si hay rigidez, hay debilidad, hay hiperlaxitud, pues también nos está dando pistas de realmente qué es lo que tienes que hacer o por dónde va. Con esto nos estás diciendo que es lo que es súper mega importante, que es la coherencia, ¿no? Claro. Exacto. La coherencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Y lo que haces, claro. Al final es como la base, ¿no? Claro. Sí. Si, por ejemplo, acompañas a un profesional de la salud que, como tú bien dices, siempre está como conectado con el otro, por cuidarlo y todo eso, Sí. ¿cómo harías para que se conecte con su propio cuerpo, pero que no se desconecte de lo que necesita el otro, ¿no? Exacto. ¿Cómo sería? Pues yo cada vez también veo que son más nuestros espejos, ¿sabes? Al final los pacientes, ¿no? Cuando te dedicas a la salud, yo intento verlos como a ver qué mensaje me traen hoy, porque intento también ponerme en su lugar, empatizo mucho, me pongo en su lugar hasta el punto de intentar ser yo esa persona para entenderle y si es importante estar en nosotros, por eso también es importante que estemos bien, que estemos en ese equilibrio para poder también ayudar a la otra persona, porque si a ti te pilla estando mal, pues es más difícil ayudar, ¿no? Eso que se dice que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, si tú no tienes bienestar y no tienes salud, tampoco puedes dar al otro. A lo mejor se va a estar más agobiado cuando tú estás pasando una mala época y a lo mejor se va a estar con más tensión. Entonces, es mucho empatizar, escuchar,
cuando estás con esa persona, realmente escucharle, pero escucharle en todos los sentidos. Lo que dice, lo que el cuerpo está representando, pues eso, si hay rigidez, si hay debilidad, cómo está incluso la piel, si está más caliente, si está más roja. Es escucharle con todos los sentidos, con el tacto, con los oídos, con la vista y estar ahí. Y olvidarte de lo que tengo que hacer después. A lo mejor hoy voy a salir más tarde, me deja el móvil. No, estás ahí con esa persona, con todos tus sentidos, por y para ella. Y eso a nivel energético también se transmite. E incluso yo también trabajo un poco con la visualización de, jolín, si conseguimos quitar esto, ¿no? Lo bien que va a estar esa persona y ya la visualizo estando así de bien y todo eso también ayuda. Es como que pones esa energía positiva y luego ellos mismos te lo dicen. Yo no sé lo que me has hecho, pero la me siento súper bien y tal. Y es muy chulo. Y bueno, a nivel profesional, es verdad que también, pues porque yo también lo transité, llega ese punto, ¿no? En el que en mi caso no te sientes tan profesional de la salud por lo que has estudiado académicamente, porque por el yoga o otras formaciones más alternativas me fui formando también pues, como terapeuta holístico y tal, pero también sientes que en ese mundo también falta algo porque hay de todo, hay gente muy bien formada, muy coherente, muy razonable, y hay gente que a lo mejor también pues ya se va hacia cosas más complicadas, oscuras y peligrosas. Entonces era como unir esa parte holística con esa parte sanitaria y atreverme a hacerlo, porque me acuerdo en esta última formación que hice que decía yo es que siento que tengo el síndrome del impostor, lo típico que todos tenemos, y decía, pero ¿por qué si tú eres sanitaria? Y yo ya, pero es que un sanitario no hace esto, ¿no? Entonces, estés en la parte en la que estés, sientes el síndrome del impostor. Y él me decía, pero si tú eres sanitaria. Entonces fue como decir, quiero también animar a todos los profesionales de la salud que se vean en esa tesitura, que no tengan miedo, o sea, que al final que hay que dar ese paso, porque aparte es lo que te va a hacer estar mejor a ti, porque estás en coherencia. Al final es lo que te hace estar en coherencia con lo que realmente quieres hacer. Porque, por desgracia, pues eso, hay muchos profesionales de la salud que cada vez más están planteándose el dejar su profesión porque en su puesto de trabajo están fatal, porque no les dejan hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, claro, la pena es que la mayoría de los sanitarios son vocacionales, que realmente tienen ese afán de servir y de ayudar, y que pierdas eso porque no puedes hacer lo que tú quieres hacer, es una pena. Entonces, atrévete a hacer eso que tú quieres hacer. Si no es ahí, pues en otro sitio o de otra manera, pero da el paso y realmente ejerce como tú quieres ejercer, porque creo que es lo que la gente necesita. Y cada vez más. Ese modelo de coherencia, ¿no? De lo que hablábamos antes. ¿Y cómo aparece esta mirada también en tu libro El faro de tu interior? ¿A quién va dirigido este libro? Pues realmente es un cuento. Mi ilusión es hacer un libro, que de hecho estoy en ello, está ahí un poco también en proceso, sobre todo esto, sobre lo que engloba la bioarmonización. Y ya llevaba tiempo también con la idea de pues tengo que hacer un libro para todo esto plasmarlo, a que le pueda interesar y tal. Y justo el año pasado empecé con la idea, pues voy a ver los requisitos, ¿no? Cada editorial, ¿no? Por dónde se mueve y tal. Y pues casualidades de la vida o causalidades. Causalidades. Con la editorial de mi cuento, que es una editorial que solo publica cuentos. Porque es una chica que parece ser que tuvo 3 hijos y perdió uno de ellos, y a raíz de eso la chica empezó mucho a escribir y fue como su terapia. Y por ahí luego decidió fundar una editorial, pero la tiene muy enfocada en la infancia, a cuentos infantiles y juveniles. Y me gustó tanto, ¿no?, el saber cómo había empezado eso. Y dije, pues hago un cuento, porque yo quiero con esta editorial. Y pensé, el cuento para mí también es más accesible, porque al final yo vengo también de la rama científica sanitaria y de letra, pues como que el libro no sabía muy bien cómo encauzarlo, se me estaba haciendo un poquito bola, y pensé en hacer un cuento. Justo el año pasado era cuando mi hija terminaba la etapa de primaria, el colegio, y pasaba al instituto, a secundaria. Entonces veo en ellos, en mi hija y en mi hijo, que es una edad que hay mucho cambio, que creo que es cuando podemos empezar a perdernos, porque también es muy curioso con pacientes que he acompañado en bioarmonización, que cuando se dan cuenta, ¿no?, de que han perdido su esencia, me decían, jolín, es verdad, es que yo no era así, y en qué momento yo empecé a perderme o en qué momento me perdí. Y veo reflejado en mis hijos que esas edades puede ser también cuando empezamos ya un poco a perder nuestra esencia porque queremos encajar en el grupo, ya me fijo en lo que se lleva de ropa, en el pelo, y yo pues quiero encajar, ya me da más igual
ser yo, lo que priorizo es encajar. Entonces, decidí hacer un cuento enfocado principalmente a esas edades. Pero la verdad es que el cuento, he tenido la suerte de contarlo a distintos colegios y lo he contado en distintas edades y se adapta muy bien para tanto pequeñitos como mayores como adultos, porque lo mejor es que las profes me decían, me ha llegado en el momento que me tenía que llegar, porque los adultos también pues conectamos más con ese simbolismo, esa metáfora. Y el cuento radica en eso, en que todos tenemos una luz interior que nos guía en los momentos de dificultad o cuando se bifurca el camino y no sabes realmente qué camino tomar, pues que mires hacia adentro, que busques esa luz que es la que te guía. Y por ahí va el faro de tu interior. Muy chulo. Bueno. Bueno, como no paras, Belén, también tienes otro proyecto paralelo, ¿no? El Dolor Libre. Háblanos de Dolor Libre, el proyecto que tienes con Celia, ¿no? Y con una médica tan integrativa. ¿Qué es lo que hace tan especial este proyecto que habéis hecho? Sí, pues, a ver, yo es verdad que mi método, pues como veis, ha ido empezando, yo creo que eso, que la vida me ha ido llevando a este camino y creé ese método pues, con mucha ilusión. Me gusta mucho también dirigirlo hacia profesionales de la salud para que también puedan atreverse a dar el paso y ver la sanidad de esta manera, ¿no? Más integrativa, sin miedo y sin juzgarse a sí mismos. Y también he acompañado a pacientes a nivel online en esos procesos de acompañamiento. Sinceramente, sí que es verdad que realmente hay una o dos personas que tenían procesos de mucho tiempo de duración. Hablamos de depresiones severas, de fibromialgia de más de 15 años, con mucha depresión, mucha ansiedad, mucha medicación. Entonces ahí yo vi que me faltaba algo más también, de alguna manera, para acompañar a gente con patologías tan crónicas ya o tan medicadas. Entonces, pues surgió la oportunidad de trabajar con Celia, que es una psicóloga maravillosa, Celia Aragón, y con Luisa Deheza, que es la médico integrativa. Y Luisa trabaja también pues con un tipo de medicina alternativa que es como una ayuda, ¿no? Son como suplementos, no sé muy bien explicarlo ahora porque me queda blanco con el nombre, pero es una buena forma de, ya que es médico, pues saber cómo poco a poco puedes ir cambiando esa medicación que puede tener sus efectos secundarios por algo más natural, que te pueda ayudar. Entonces, de ahí esa confianza, ¿no? De trabajar con un médico que realmente puede decir, no, pues ves dejando esta medicación poquito a poco, si necesitas porque te da ansiedad o te da tal, ayúdate de esto. Y luego también pues la ayuda de Celia, que como sabéis, Celia además está especializada en procesos oncológicos. Claro, son procesos también donde ves la muerte muy cercana. Entonces, ahí a nivel de psicología, pues ella tiene ese fuerte, ¿no? Al final, mi especialidad es aprender a escuchar el cuerpo, tenerlo como herramienta de diagnóstico y de tratamiento, pero cuando hay enfermedades más severas, más crónicas, pues ayudarme de esas dos grandes profesionales es fundamental. Entonces, de ahí surgió este proyecto de Dolor Libre, enfocado principalmente a personas con dolor crónico, digamos, con patologías ya más serias o más severas. Yeah. ¿Qué sería? ¿Fibromialgia o alguna patología más? En principio, cualquier patología de dolor crónico. Sí, empezamos trabajando con fibromialgia como por tener algo así en común con todas las que hacían el proceso, pero bueno, dentro de, pues también había gente que tenía fatiga crónica, que va de la mano de la fibro, pero no es lo mismo. Y vimos que realmente encaja cualquier perfil con dolor crónico, se puede beneficiar de eso. Claro. Y si nos tuvieses que decir algo, por ejemplo, que te haya resultado de un aprendizaje acompañando a mujeres con dolor crónico desde lo físico, emocional y energético, ¿qué sería? Pues al final es ver pues eso, esa ilusión, ¿no? Las personas que al final forman parte de su proceso de recuperación, de no pensar que todo depende del profesional con el que dé, no depositar nuestro bienestar, nuestra salud solo en ese médico o en esa enfermera, en ese fisio, ¿sabes? De tener suerte al que me toque, tenga ganas de atenderme. Al final tú puedes hacer mucho. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, aunque de alguna manera a veces cuesta y cuesta aceptarlo y cuesta hacer cosas, porque hay que hacer cosas, hay que cambiar ciertos hábitos o patrones, pero cuando eres consciente de que realmente depende de ti y no tanto de los demás, pues al final también coges la vida como de otra manera, como decía, como cogiendo las riendas de tu vida y sabiendo pues, hacia dónde dirigirte, de qué manera, y al final es verdad que te sientes más libre, y al final te sientes más en paz. Luego, como digo, porque
es también importante esa parte económica, financiera, y es que todo va de la mano. O sea, al final cuando estás en abundancia en la salud, en lo económico, en el amor. Sin embargo, cuando estás como enroscado en esa decadencia, ¿no? En ese victimismo, de que todo me pasa a mí, de que todo me sale mal, es que solo por esa energía al final es verdad que te pasan siempre cosas muy catastróficas, entonces hay que salir de ahí, hay que poner esa mirada hacia la gratitud de todo lo que tenemos y enfocarnos en esas cosas buenas, y cada vez te van pasando más cosas buenas y vas pues empoderándote también de alguna manera. Total. Qué bien, Belén, me encanta escucharte. Qué maravilla. Me encanta, es que es verdad. Lo compartimos, ¿verdad, Paula? Además que resonamos mucho porque nosotras venimos también de haber hecho, ¿sabes? Esto de Las dos hemos hecho biodescodificación. Las dos, sí. Las dos. Y entonces, claro, entender también esa corresponsabilidad que tienes, ¿sabes? Porque para mí esto que acompañes a gente con dolor crónico, entre otras cosas que haces, además de lo que es tu trabajo, ¿no? Tu proyecto de bioarmonización, te vuelve a traer a la base, que es la coherencia, ¿no? Como método preventivo por excelencia, que es lo que al final nos lleva a mantener esa salud y estar en libertad, porque contamos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Claro. Es un compromiso estar en coherencia, es un compromiso realmente. Entonces, con todo esto, que no es poco, ¿tú realmente crees que el dolor guarda algún tipo de mensaje? ¿Y cómo podríamos escucharlo? Para todas esas personas que no saben todo esto, que están en otro mundo, ¿no? Como en otra visión de ese dolor, ¿cómo crees que ellos pueden empezar a escucharlos, esos mensajes en ese dolor? Pues sí, por supuesto, al final el dolor trae siempre un mensaje. El dolor no es malo, el dolor nos avisa. Entonces, a mí me gusta hacer el símil como con el coche, ¿no? Cuando en el coche se te enciende una bombilla que te está avisando de algo, eso sería el dolor en nosotros, un chivato, algo que nos está diciendo hay algo que está mal. Claro, tú puedes quitar la bombilla no se enciende, pero sigue habiendo algo en el coche que está mal. Lo que pasa es que ya no lo sabes. Entonces, con nosotros pasa igual. Si yo sano ese dolor, lo curo, lo alivio, con, pues como decía, con una medicación o con algo que te lo alivie momentáneamente, vas a estar un tiempo en el que la bombilla no se está encendiendo, en el que no está el dolor, pero va a ser momentáneo, porque luego ese problema que tenías va a volver a resurgir o va a resurgir con más fuerza o cada vez va a ir dañando más zonas. Entonces, el dolor siempre nos está avisando de algo y hay que escucharlo. Y una pista es ver qué parte del cuerpo es, porque desde lo que es el simbolismo es como si fuéramos una metáfora. Entonces para mí es muy gracioso porque es, como decía antes, el cuello pues es esa unión entre el pensamiento y la acción. Al final, a ver, esto es como muy a pinceladas, pero por ejemplo las manos a veces también es algo que estás cogiendo y no terminas de soltar, hay algo que tienes que soltar y no lo estás soltando. Todo lo que tenga relación con las piernas, con los pies, son pasos que tienes que ir dando en la vida y no los estás dando por algo. O si te duele, los estás dando pero con mucho dolor, ¿por qué te duele? O sea, ¿qué te causa ese dolor, esa inflamación? Entonces, es como buscarle esa metáfora a lo que el cuerpo te está diciendo. Sí que es verdad que hay pues, frases, ¿no? Lo típico de, bueno, discutí con X persona y es como si me dijo tal que me sentó como una patada en el estómago. Ese dolor es por algo, es algo que no has podido digerir bien, algo que está ahí. Entonces, eso con todo el cuerpo tiene como su metáfora. Claro. Belén, si hoy tu cuerpo pudiera escribir una página en tu próximo libro, ¿qué diría? Pues hoy tengo que confesar que he dormido poco. Sí, aquí ahora total, ¿eh? Esto es el presente mismo. Es totalmente, por cosas así ajenas. He dormido muy poquito y estaba súper cansada y siento bastante dolor aquí, en la parte del trapecio izquierdo. Entonces, es a lo mejor también ir soltando, ¿sabes? No ser tampoco yo tan exigente, querer abarcar tanto. Yo peco mucho de eso, que quiero abarcar mucho, porque como lo hago desde la pasión y desde el disfrute, que realmente me gusta y todo lo que hago lo hago porque me gusta. Y eso lo tengo claro. O sea, al final, a día de hoy, por suerte, me voy a dedicar a cosas que me gustan.
Pero claro, a veces también hay que dosificar y hay que descansar y hay que también dedicar tiempo a otras cosas. Entonces, creo que mi cuerpo a día de hoy describiría el que sea yo, que me muestre tal como soy y que lo que tenga que llegar, llegará. Últimamente estoy conectando mucho con eso, porque es verdad que, bueno, pues veis a veces Instagram y tal, que es lo nuevo que estoy ahora moviendo, quiero divulgar mucho lo de la bioarmonización, lo hago con tanta pasión, quiero ayudar a tantas personas, que a veces me veo como muy, no quiero ir detrás de la gente, no quiero como, me tienes que comprar porque esto realmente funciona. Ahí me siento incómoda también. Entonces, estoy conectando con él, yo soy así, a mí me está funcionando bien, lo voy a mostrar y aquel con el que resuene, pues directamente me puede hablar y preguntar, ¿no? Y conecto un poco con eso, con dejar, con aprender también a soltar, ¿no? A ese fluir, a confiar también. Esa molestia del cuello no es culpa nuestra de la entrevista, ¿no? Serán otras cosas ajenas. Claro, a lo mejor soy yo que lo quiero hacer tan bien y digo... Además, ¿pero ha sido problema de esto? No. No, a ver, he dormido un poco vale. porque ayer me acosté, como estoy de vacaciones, pues te confías, nos acostamos tarde, también había que llevar el coche al taller, entonces ya... aquello que se pierde el ritmo. Varias cosas. De verdad que confianza, como vi que con Celia me llevo súper bien y vi que ayer publicó ella algo de que le había hecho la entrevista, pues nada, le he dicho, oye Celia, ¿qué tal? Porque la tengo y lo quiero hacer también, pero es que no he dormido, me levanto con un orzuelo, me duele el cuello. Y Celia me ha dicho, disfruta y ya está. Y sí, es para disfrutar, tranquila, si estamos en familia, si aquí somos todas más o menos del mismo. Mira, pues como ya estás cansadita, vamos a terminar con, yo te diré unas palabras y lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Es como un poco careo así para terminar la entrevista, ¿vale? Yo te digo faro. ¿Qué te viene a la cabeza? Guía. Lo primero que te venga. Guía. ¿Perdona? Guía. La guía, la luz. Alivio. Coherencia. Vocación. Propósito. Renacer. Ahí me sale la vida empieza hoy. Ah, qué mona. Confianza. Seguridad. Cuerpo. Me salió cuerpo-mente. Sí, bueno, sí. Sí, al final es coherencia, cuerpo, mente, acción, ¿no? Sí. Amor. Plenitud. Presencia. Esencia. Y la última, soltar. Fluir. Buah, chica. Pues chica, si estás cansada y lo has hecho así, imagínate. Esto hay que recomendarlo completamente, hay que ir a verte. Y eso, para quienes quieran saber más sobre ti, tus sesiones, tu libro, tus formaciones, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntanos. Pues principalmente por Instagram es donde más divulgo todo esto, que es @belen.bio. Luego tengo mi clínica presencial, la tengo en Alicante, en San Vicente del Raspeig, Alicante. Y los procesos de acompañamiento realmente personalizados para todas las personas que lo puedan necesitar, eso realmente lo trabajo online, porque así no tenemos esa limitación de espacio, o sea, desde cualquier punto podemos trabajar y eso lo trabajo a nivel online. Y luego, pues ese proyecto que está empezando de Dolor Libre, también por la misma cuenta de Instagram lo voy compartiendo. Y nada, la bioarmonización, eso lo hago como un proceso de acompañamiento personalizado, pero también es una formación para profesionales de la salud que quieran adquirir este tipo de herramientas. Y bueno, el libro se puede comprar online, El faro de tu interior. Y bueno, tengo también una página web que es www.bioarmonizacion.com y un canal de YouTube que subo algunas cositas. Algunos vídeos también puede estar interesante de ejercicios. Sí, la verdad es que tendría que moverlo más, pero al final donde más centrada estoy es en Instagram, poco a poco. donde veo más soltura. Pero sí que de vez en cuando subo algún vídeo en YouTube que está interesante porque a lo mejor hay meditaciones, también hay ejercicio para hacer desde esa escucha corporal, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora uno básico del cuello que pues, te digo cómo relajarlo mientras tú estás pensando si realmente le estás diciendo sí, algo quieres decir que sí o si tal. Entonces, para que integres esos aspectos.
que me viene muy bien porque luego cuando se lo recomiendo a algún paciente o algo, pues le digo, mira, te paso este vídeo Claro. y entonces por eso lo tengo más como un almacén de vídeos que para mí son recursos, pero cualquier persona los puede ver, que está abierto y cualquier persona puede beneficiarse de ellos. Qué bien, Belén. Me alegro un montón de que hayas estado aquí en Toma el Pulso. Gracias por recordarnos, por supuesto, que el cuerpo no solamente duele, sino que también nos guía y nos ayuda. Y un abrazo enorme, cariño. Pues Y gracias por ser ese faro también, por cuidarnos, incluso a quienes cuidamos. Así que gracias de verdad por participar. Maravillosa, maravillosa, Belén. El día que te pillemos bien dormida, pues bueno, esto ya son fuegos artificiales. Gracias a vosotras, de verdad, es un placer, me he sentido súper a gusto. Y bueno, cuando queráis, yo encantada de hablar de estos temas porque realmente me encanta, me apasiona, así que es un disfrute. Un amor, un Pues amor. sí. Muchísimas gracias, cariño, de verdad. Un abrazo. A vosotras, gracias. Adiós, Hasta luego. Chao, un abrazo.